Continuamos en Generación Política. Muchísimas gracias, Juan José Cortés, por hacer posible que Generación Política esté saliendo al aire. Juan Manuel Frangoli ya tiene... Momento. Además de que estamos saliendo al aire, quiero recordar que en todas nuestras plataformas sociales nos buscás como Generación Política, están todos los contenidos. No solo lo de la radio, sino también de nuestro programa de video. Es cierto. ¿Y sabe qué más está? La opinión de este equipo, ¿no? Usted entra en Twitter, por ejemplo, en Twitter de Generación Política, y nosotros expresamos algunas opiniones. ¿Sabe qué me contestaron recién? Ahí me da como cosas. A ver, Dios mío. Me dice, sinceramente me tiene súper harta, y te digo que a muchos compañeros, ¿qué se cree esta? Y empieza el insulto, ¿no? Así contra Cristina, qué sé yo, que nos quiere volver a hacer perder el gobierno como en aquella época, qué sé yo, que el peronismo somos más, bueno. Todo eso te lo escribo porque leí el Twitter tuyo esta mañana, dice. Bueno, así que en estas redes sociales nos buscan, ¿no? Me muero por saber qué decía el Twitter. El Twitter era sobre si Aníbal Fernández había dicho o no que Cristina se había corrido de la gestión. Bueno, vamos a empezar por ahí, ya que estamos, ¿no? Vamos. ¿Viste cuando desesperadamente te tirás arriba de la granada? Porque claro, lo que estás haciendo es cumplir con tu tarea de empleado. ¿No? De soldadito. Y ojo, porque me parece que acá la política se empieza a malentender. A ver. La conducción política es aquella persona que mejor encare los ideales de un grupo y lo pueda llevar a su concreción. No bien. Es tomar la bandera y llevarla hacia la victoria. Claro, bien. Pero es la bandera es una idea política, es una forma de moverse. No es un cargo, no es un trabajo, por eso no se te paga, ¿no? Ojo, porque me parece que ahí hay una cosa que los militantes tenemos que recuperar en la discusión, que tiene que ver con cómo se dan los armados políticos en la Argentina y en nuestra provincia también. Tu jefe administrativo, claro. Digo administrativo porque generalmente esto sucede en la faz del empleo público, no necesariamente es un conductor político. No, para nada. Aunque pueda haber llegado a una magistratura, aunque pueda haber llegado a un lugar ejecutivo, aunque ese lugar ejecutivo sea de los más importantes. También lo quiero decir porque el año pasado se discutía mucho en la interna del PJ local cuando se hablaba de quién conducía el partido justicialista, el partido que lucha por la justicia social. Y de un lado de la calle, por decirlo de alguna forma, digo calle porque se supone que va todo hacia el mismo sentido, no era una avenida. Vamos. De un lado decían, no, bueno, quien dirige administrativamente el Ejecutivo tiene que dirigir el partido. Pero ojo, son cosas distintas. Y ojo que además tu relación con la conducción es distinta que la relación que en el siglo XIX tenía el empleado con el patrón. Tu conducción política no es una relación de vasallazgo. No. No hay un patrón en alguien que levanta una bandera y la lleva a la victoria. La conducción no requiere, ni necesita, ni le conviene para sí la obediencia debida. Nosotros, los que militamos políticamente, estamos muy, muy acostumbrados que esta obediencia debida, que para todos aquellos que un poquito están desconectados con esta terminología, es decir, la obediencia debida es hacer caso sin cuestionar nada. Es recibir órdenes y ejecutarlas, sin cuestionar nada, sin saber por qué vienen y contra quién vienen, que es lo más preocupante. En la militancia política sucede muchas cosas que realmente irritan a aquellos que supuestamente son representados por una conducción. Un ejemplo de esto se da en los movimientos políticos cuando vos dentro de un espacio recibís a un foráneo y esa persona que no militó empieza a ocupar un espacio que le correspondía por decantación al militante. Es decir, le correspondía, pero la decisión política del conductor es premiar a una persona que no forma parte de esa bandera que decía Juan Manuel Frangoli o de esos intereses por y sin la consulta de la demás grupo de dirigentes. Y muchas veces vemos que los dirigentes nos quedamos callados, decimos, bueno,
por algo será, son los juegos de la política, es la regla que me tocó jugar. Pero y ahí es cuando nosotros, desde Generación Política, queremos interpelar ese pensamiento. Como bien lo decía Juan Manuel Frangogli recién, el que conduce es aquel que representa nuestros intereses, nuestra ideología, nuestra forma de ver la vida y sobre todo la política. ¿Y cuál es el rol nuestro? El hacerle saber, como en algún momento dijo Alberto Fernández, si yo me equivoco salgan a la calle y muéstrenme. O decir, no, tiene razón Alberto Fernández y tenemos que, callado todos, morir con la boca cerrada. Es la gran dicotomía y, por supuesto, la interpelación que de Generación Política queremos hacerle. Si el rol de la militancia debe ser acompañar la función y la decisión del conductor o hacerle ver realmente que está equivocado o que por lo menos ya no está representando los intereses con los cuales llegamos alzando toda la misma bandera. Y ojo, porque además se cae en una trampa que termina siendo muy perversa y una trampa de desmovilización muy fuerte y de tristeza para el militante, ¿no? El militante que debería sentir orgullo por ser parte de un proyecto político, en nuestro caso desde el peronismo que busca la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, empieza a sentirse también cada vez menos importante en ese proceso, claro, ¿no? Porque termina en esta respuesta que decía recién Álvaro, por algo lo habrá decidido la conducción. Como si uno no mereciese saber por qué el proceso político, que es colectivo, toma un rumbo y no otro. O sea, uno empieza también a sentirse poca cosa y a aceptar el silencio. Yo no merezco que a mí me digan qué está pasando. Lo acepto pasivamente. Si así lo ha decidido fulano, mengana, perengano, debe estar bien y a mí nadie me tiene que decir por qué está bien y por qué está mal. Como si uno, como parte del proceso político, no tuviese ni siquiera la posibilidad del oído. O sea, no solamente se le niega a veces a la militancia la posibilidad de tener voz y voto, sino que a veces se le niega la posibilidad de tener un simple oído, de poder escuchar por qué hay un proceso político que toma un rumbo y no otro, por qué se incorpora una compañera claro, y un compañero, por qué eso es parte de una estrategia, porque a veces, para la coyuntura y en momentos de la táctica, se incorporan en acuerdos algunas personas que vienen de afuera que no tienen el reconocimiento del trabajo previo como lo tienen otros. Claro. Pero a lo mejor dentro de la coyuntura se tiende, pero eso ¿por qué no podría ser dicho? ¿Por qué no entendemos los argentinos y las argentinas por qué nuestros destinos están atados a determinadas decisiones políticas? ¿Por qué no discutimos proyectos políticos? ¿Por qué cada vez ocupa más la cara que del candidato en el afiche que sus ideas? Es cierto. Nosotros le queremos recomendar de Generación Política que vean el programa de YouTube que va a estar este fin de semana, donde Juan Luis Serra habla un poquito de eso, ¿no? De cómo la política también empieza a tener esos tintes individualistas y hasta empresariales. Cuando el conductor ya no es el que conduce las ideas del grupo, sino es el capataz, es el dueño de la empresa, el que renta las voluntades a conveniencia y compra silencios y compra adhesiones, porque usted sabe que en todo grupo político siempre está el sí Juan Manuel, el sí Juan Luis Serra, no, y el que te criticó, no sabe que te criticó, bueno, te vas afuera. Y empezamos a jugar el individualismo, y sobre todo lo más triste que nosotros empezamos a concebir a los espacios políticos como una cuestión netamente electoral. No te sumo a vos, Juan Manuel Frangogli, porque siento que comulgás conmigo y vas a morir defendiendo mis ideales, sino porque tenés 300 votos. Y ahí rompemos muchísimas cosas en la cual el dirigente que estuvo al lado tuyo diciéndote, te banco en esta porque creo en esta, creo en tu proyecto, sé que estás en lo correcto, empieza a decir, entonces, ¿cuál era el proyecto? ¿El colectivo? ¿El individual? ¿El matar la política y generar solamente espacios de poder económicos? Es la gran interpelación que tenemos que hacernos y decirnos que la dirigencia jamás debe estar callada. Y seguramente la panza o la olla te hacen saber que a veces hay que mejor callarse, pero hay muchos mecanismos, hay muchas herramientas que podemos usar,
no voy a decir anónimamente, aunque ya lo dije, pero sí para tirar una piedrita cuando las cosas estén demasiado oscuras. Veníamos diciendo en Generación Política en programas pasados qué disruptivo sería que la política haga política. Uh-huh. Y ojo, que desde los silencios solamente se genera una cosa, que son las traiciones. Es cierto. Los proyectos políticos se discuten, se defienden, las banderas se las llevan a cuestas y nunca se bajan las banderas. No, jamás. Jamás se baja una bandera. A veces sucede que en la coyuntura la necesidad tiene cada cara de hereje. Pero para el militante, primero la patria, después el movimiento y al final la persona. Es cierto, todos estuvimos de acuerdo cuando formamos el Frente de Todos, ¿verdad? ¿Sí? Es decir, bueno, a ver, con aquella persona sí podemos armar, estos son nuestros límites. Alfonsín mismo lo dijo, ¿se acuerda? Con Carrió y con Macri, jamás, esos son los límites. Lo demás es coyuntura que se puede ir amoldando a un proyecto político que es más grande como un país, que es más grande en donde estamos todos dentro. Pero la militancia jamás tiene que perder la crítica hacia el conductor. Jamás el conductor tiene que creerse más que el dirigente. Ya lo decía Juan Domingo Perón. No hay nadie más peronista que nadie. Somos todos iguales. Nadie es jefe, somos todos compañeros. Algunos conducen porque tienen una síntesis que los avala para eso. Pero de generación política y el que convocamos, se cree más se transforma en oligarquía, decía Perón. Se transforma en oligarca. Así que de generación política nosotros queremos decirte eso, ¿no? Que la militancia tiene paciencia. La militancia sabe tragar algunos sapitos. Pero no siempre es así. Así que el conductor no es patrón de estancia. El que conduce un espacio político no es dueño de una empresa. Somos todos compañeros, sea cualquiera el partido político que sea. Si la militancia no te acompaña, como dice Juan Manuel Frangoli, es muy posible que la espada de Damocles empiece a colgar de tu cabeza. 381-551-8408, nuestro WhatsApp está abierto a esta discusión política, que en la militancia no haya más obediencia de vida. Vamos a escuchar un poquito de música y seguimos con esto que es Generación Política, como todos los jueves de 16 a 18 horas en Nacional Mercedes Sosa.